Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos trabajando en nuestra serie sobre una vida con propósito y estamos hablando sobre aquello que mata a ese propósito, aquello que impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Estábamos viendo algunos aspectos. En la mañana de ayer veíamos que qué impide ese propósito, que no seamos obedientes y que no dejemos lo que Dios nos pide que dejamos. En esta mañana vamos a hablar sobre dos aspectos más que tienen que ver con no sanar. Cuando no sanamos, cuando hay heridas en nuestro corazón, eso impide que Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros e impide también que nosotros no podamos ver ese propósito de Dios cumplido en nuestra vida. O sea, heridos es imposible que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, entre otras cosas porque Dios nos está preparando para poder enfrentar algunas situaciones que heridos no vamos a poder enfrentar. No vamos a poder levantarnos, no vamos a poder caminar como realmente debemos caminar, no vamos a poder servirle al Señor como debemos. ¿Por qué? Porque estamos heridos. Entonces, muy seguramente hemos tenido algunos o hemos experimentado algunos escenarios en nuestra vida que han causado heridas en nuestro corazón. Quizás fue en nuestra niñez, quizás fue en nuestra adolescencia, quizás fue en nuestra adultez, que vivimos situaciones que nos lastimaron. Quizás hubieron personas que nos lastimaron, que nos hirieron, y andamos por la vida de esa forma, aún siendo hijos de Dios, y eso no ayuda a que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque heridos, lo que vamos a hacer es que vamos a herir a muchas personas que están a nuestro alrededor. No vamos a estar listos para aquello grandioso que Dios ha preparado y que es para nosotros. Vamos a impedir que el propósito de Dios se cumpla. Por eso hoy el Señor nos invita a que podamos sanar. Él es el único que puede sanarnos. Isaías 61 dice: me ha enviado a sanar a los afligidos. Es decir, la aflicción, las situaciones que hoy podamos estar experimentando, el dolor, la soledad, cualquier situación traumática que podamos estar hoy experimentando como consecuencia de una herida, Dios hoy quiere sanarnos. ¿Qué otra cosa impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida? No prepararnos. Si bien es cierto, Dios ha prometido que va a hacer por medio de nosotros cosas grandes, ¿ya ves? Eso requiere de entender la responsabilidad de poder hacer lo que tenemos que hacer, prepararnos para que Dios pueda depositar eso que Él tiene para nosotros, que seguramente es grande y es poderoso. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios no va a darnos esas promesas que nos ha prometido si nosotros no estamos preparados para recibirla. El Señor no desperdicia absolutamente nada. Y el que podamos recibir cada promesa, el que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, requiere de poder tener capacidad para poder soportarlo, para poder resistirlo. Y para eso es necesario que lo podamos entender, que debamos prepararnos, que debamos ser capaces. ¿Qué se requiere o qué se necesita para poder ser capaces? Tenemos que estudiar, por ejemplo, la palabra de Dios. No podemos ser neófitos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar las escrituras. Esa es la forma en la cual nosotros nos preparamos, esa es la forma en la cual el Espíritu Santo nos prepara a cada uno de nosotros, nos enseña principios, nos habla claramente, nos enseña qué debemos hacer, qué no debemos hacer definitivamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La misma Biblia enseña y dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿El conocimiento del mundo? De ninguna manera. Es el conocimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que orar. Tenemos que conectarnos con Dios. Mira, si hay algo que impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, es precisamente eso, que no oramos, que no conectamos con el Espíritu Santo, que no tenemos comunión con Dios. Y al no tener comunión con Dios es imposible que podamos escuchar su voz, es imposible que podamos atender su instrucción, que podamos llenarnos de su Espíritu Santo y poder resistir, por ejemplo, las tentaciones, las circunstancias difíciles, el día malo. Entonces la oración nos llena de Dios y nos ayuda a poder avanzar y poder crecer. Y el tercer aspecto tiene que ver con ser disciplinados, con ser comprometidos, con poder entender que hay una responsabilidad tremenda de poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, y para eso necesitamos disciplina. No es que Dios nos va a dar o nos va a otorgar aquello que ha prometido porque sí, simplemente porque lo ha prometido. No. El ser disciplinado significa que nosotros sabemos para dónde vamos, estamos enfocados, escuchamos la voz de Dios y estamos atentos a su instrucción porque estamos preparados a poder precisamente obedecer la voz de Dios.
de estar conectados siempre con Él. Y eso requiere de ciertas disciplinas a nivel espiritual, de ser ordenados, de ser enfocados, de ser puntuales, de poder mostrar fruto, de ser hijos de Dios y que no solamente lo digamos, sino que todo lo que hagamos lo pueda demostrar. Y la disciplina tiene que ver con esto, tiene que ver mucho con el poder prepararnos para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Disciplina para poder leer y estudiar la palabra de Dios, disciplina para poder orar, disciplina para poder adherir a nuestra vida, todo lo que necesitamos a nivel espiritual para poder crecer cada día y así el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Mañana continuamos. Dios te bendiga.